¿Sabías que un versículo completo de la Biblia, Mateo, capítulo 17, versículo 21, falta en muchas traducciones modernas? Porque desaparecería un versículo sobre la oración y el ayuno. Podría tratarse de un error, un cambio deliberado o algo más. En este video descubriremos la verdad detrás de este misterio. Aprenderás por qué Mateo capítulo 17, versículo 21 no está incluido en algunas Biblias, lo que significa para los creyentes y por qué podemos confiar en que Dios ha preservado su palabra. Asegúrate de ver hasta el final para aprender lecciones clave que fortalecerán tu fe y te animarán en tu caminar con Dios. Si alguna vez has cuestionado la fiabilidad de la Biblia o te has preguntado sobre el papel de la oración y el ayuno, este video es para ti. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas nuestros análisis profundos de la palabra de Dios. Comparte tus pensamientos en los comentarios y ayuda a difundir este mensaje compartiendo el video. Es hora de compartir la verdad bíblica por todo el mundo. Vamos a sumergirnos. Ahora, veamos el versículo en sí. En la versión Reina Valera AV, Mateo capítulo 17, versículo 21 dice: «Pero este género no sale sino con oración y ayuno». Este versículo proviene de un momento clave en el Evangelio de Mateo, donde Jesús sana a un niño poseído por un demonio. Los discípulos intentaron expulsar al demonio, pero no pudieron. Jesús explica la importancia de la fe y en la Reina Valera añade este versículo para mostrar que algunos desafíos espirituales requieren una dependencia más profunda en Dios a través de la oración y el ayuno. Si lees traducciones modernas como la NTV, notarás que Mateo, capítulo 17, versículo 21 está ausente o marcado con una nota al pie. Esto ha generado preguntas entre muchos cristianos porque se eliminó este versículo importante. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de las Escrituras? Para responder a estas preguntas, necesitamos mirar la historia de los manuscritos bíblicos, comprender de dónde proviene este versículo y por qué no está en algunas traducciones nos ayuda a ver cómo se ha preservado y compartido la Biblia a lo largo de la historia. La Biblia ha sido cuidadosamente copiada, traducida y preservada durante siglos. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, y los escribas hicieron copias manuscritas a mano para compartir la palabra de Dios ampliamente. Con el tiempo, aparecieron pequeñas diferencias en estos manuscritos, algunas por accidente, otras intencionalmente. Estas diferencias crearon diversas tradiciones manuscritas que los estudiosos clasifican en grupos como las familias de textos bizantino, alejandrino y occidental. Mateo, capítulo 17, versículo 21 es un gran ejemplo de las diferencias en los manuscritos bíblicos. Este versículo se encuentra en manuscritos griegos posteriores, especialmente aquellos de la tradición bizantina. Estos manuscritos se utilizaron para crear el Textus Receptus, la base para la versión Reina Valera. Sin embargo, si miramos manuscritos más antiguos y completos como el Códice Sinaítico, descubierto en el siglo XIX, y el Códice Vaticano, conservado en la Biblioteca del Vaticano, vemos que Mateo capítulo 17, versículo 21 no está incluido. Estos manuscritos antiguos, que datan del siglo IV, son considerados por los estudiosos como altamente confiables porque están más cerca en el tiempo de los textos originales. La ausencia de Mateo, capítulo 17, versículo 21 en estos manuscritos plantea preguntas. ¿Formaba parte del Evangelio original de Mateo o se agregó más tarde? A veces, los escribas añadían o ajustaban versículos para hacer las cosas más claras o para enfatizar puntos clave. Algunos estudiosos creen que Mateo, capítulo 17, versículo 21 se incluyó más tarde para coincidir con Marcos, capítulo 9, versículo 29, que también menciona la oración y el ayuno en una historia similar. Las diferencias como estas son comunes en los textos bíblicos y muestran el complejo proceso de preservación de la Biblia a lo largo de miles de años.
Esto crea un desafío para los traductores. Deberían basarse en los manuscritos más antiguos y completos, o en los más tardíos que dieron forma a versiones tradicionales como la Reina Valera. Los estudiosos modernos de la Biblia estudian cuidadosamente estos temas para asegurarse de preservar fielmente la palabra de Dios. Una pregunta clave sobre Mateo, capítulo 17, versículo 21 es porque se omite en muchas traducciones modernas. Para entenderlo, necesitamos analizar cómo trabajaban los escribas antiguos y cómo los traductores modernos toman decisiones. Los escribas en el mundo antiguo tenían la difícil tarea de copiar textos largos a mano. Aunque buscaban precisión, seguían siendo humanos. A veces, los escribas armonizaban pasajes, añadiendo detalles de un evangelio a otro para hacerlos consistentes. En el caso de Mateo, capítulo 17, versículo 21, muchos estudiosos piensan que se tomó prestado de Marcos, capítulo 9, versículo 29, donde Jesús dice durante el mismo evento: «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Esta práctica de armonización era común. Un escriba pudo haber pensado: si Marcos menciona la oración y el ayuno, Mateo también debería hacerlo. Aunque bien intencionada, esta adición probablemente no formaba parte del Evangelio original de Mateo, sino que se agregó en copias posteriores. Para los siglos XX y XXI, los traductores de la Biblia comenzaron a centrarse en los manuscritos más antiguos y confiables, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que no incluyen Mateo, capítulo 17, versículo 21. Traducciones modernas como la NV y la ES se basan en estos manuscritos más antiguos. Como resultado, concluyeron que este versículo probablemente fue una adición posterior encontrada en la tradición textual bizantina. Por esta razón, muchas traducciones modernas omiten Mateo, capítulo 17, versículo 21 o lo incluyen como una nota al pie. Por ejemplo, la NV dice: algunos manuscritos incluyen aquí palabras similares a Marcos, capítulo 9, versículo 29. Este enfoque ayuda a los lectores a entender la variación y decidir por sí mismos. La decisión de omitir o incluir el versículo como nota al pie no se tomó a la ligera. Los traductores consideraron cuidadosamente la evidencia histórica de los manuscritos antiguos mientras se esforzaban por permanecer fieles al texto original. Esto refleja la complejidad de preservar la palabra de Dios a través de siglos de copias y transmisiones. Lejos de debilitar las Escrituras, estas decisiones muestran el cuidado y la dedicación de los estudiosos para proporcionar la versión más precisa de la Biblia. Aunque Mateo, capítulo 17, versículo 21 no aparezca en todas las Biblias modernas, su mensaje sigue siendo consistente con las enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué significa la omisión de Mateo, capítulo 17, versículo 21 para los creyentes de hoy? ¿Afecta la integridad de la Biblia o su mensaje? La respuesta es clara, en absoluto. La importancia de la oración y el ayuno se enseña a lo largo de toda la Biblia, incluso sin este versículo específico. Aunque las diferencias textuales puedan parecer preocupantes, no cambian las verdades eternas de las Escrituras. Mateo, capítulo 17, versículo 21 enfatiza el poder de la oración y el ayuno, un principio que se repite en Marcos, capítulo 9, versículo 29. Donde Jesús destaca la necesidad de una mayor dependencia de Dios en las batallas espirituales. Estas prácticas no se limitan a una sola historia en los evangelios. Están entretejidas en toda la Biblia, mostrando su importancia para cada creyente. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 13, versículos 2 al 3, la iglesia primitiva ayunó y oró antes de enviar a Pablo y Bernabé en su viaje misionero. Este momento muestra cómo el ayuno y la oración ayudan a los creyentes a buscar la guía de Dios y a prepararse para un trabajo espiritual significativo.
Isaías 58 también nos recuerda que el ayuno no es solo un acto exterior, sino una cuestión del corazón. Dios llama a su pueblo a ayunar con humildad, rompiendo las cadenas de la injusticia y cuidando de los necesitados. Cuando se hace con la actitud correcta, el ayuno se convierte en un poderoso acto de adoración que agrada a Dios y transforma vidas. Ya sea individualmente o en grupo, el ayuno y la oración profundizan nuestra conexión con Dios, nos alinean con su voluntad y nos preparan para enfrentar desafíos espirituales. Esta verdad se ve a lo largo de la Biblia y en las vidas de muchos creyentes en la historia. Moisés ayunó durante 40 días y noches en el monte Sinai mientras recibía la ley de Dios. Daniel ayunó para buscar entendimiento y guía. Jesús ayunó durante 40 días en el desierto para prepararse para su ministerio. La omisión de Mateo, capítulo 17, versículo 21, no disminuye estos ejemplos. En cambio, nos anima a ver el panorama más amplio de las Escrituras, mostrando cómo Dios llama a su pueblo a estas prácticas espirituales. El mensaje sigue siendo el mismo: la oración y el ayuno son vitales para nuestra fe. Nos acercan más a Dios, nos preparan para las batallas espirituales y nos ayudan a cumplir su propósito en nuestras vidas. Aun con diferencias como la omisión de Mateo, capítulo 17, versículo 21, la Biblia sigue siendo el texto antiguo más confiable y mejor documentado de la historia. Ha sido preservada y respaldada más que cualquier otro escrito antiguo. Solo el Nuevo Testamento tiene más de 5.800 manuscritos griegos, además de miles más en latín, copto y otros idiomas. En comparación, la Ilíada de Homero tiene menos de 2.000 copias supervivientes, y la mayoría de los textos clásicos tienen menos de 20. Los estudiosos han estudiado cuidadosamente estos manuscritos, comparando sus diferencias para reconstruir el texto original con una precisión asombrosa. Incluso aquellos que no creen en la Biblia reconocen que ningún otro texto antiguo ha sido tan cuidadosamente preservado. Como cristianos, podemos confiar en que Dios ha mantenido fielmente su palabra para nosotros. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Este versículo nos dice que la Escritura es inspirada por Dios y se nos ha dado para guiar a los creyentes a vivir para Él. Aunque hay algunas diferencias en los manuscritos, estas no cambian el mensaje central de la Biblia. El Evangelio sigue siendo claro: Jesucristo vivió, murió y resucitó para salvar a la humanidad. Variaciones como la inclusión o omisión de Mateo, capítulo 17, versículo 21, suelen involucrar detalles menores y no afectan las verdades esenciales de nuestra fe. A lo largo de siglos de persecución, esfuerzos de traducción y avances tecnológicos, la Biblia ha perdurado como fuente de verdad y esperanza para miles de millones de personas. Su incomparable fiabilidad demuestra su origen divino y su relevancia para cada generación. Esta confiabilidad nos llama a la acción. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a leer, estudiar y compartir la palabra de Dios con otros. La fiabilidad de la Biblia no es solo un hecho histórico, es un testimonio de la fidelidad de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, la Biblia es un fundamento sólido. Su preservación nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Apreciemos este regalo, sabiendo que su palabra está viva y es poderosa, guiándonos hacia la verdad. ¿Qué debemos hacer cuando notamos diferencias en las traducciones de la Biblia? ¿Debería esto preocuparnos? En absoluto. En cambio, usemos estos momentos para profundizar nuestro entendimiento y nuestra fe. Comience comparando diferentes traducciones. Cada una tiene un propósito. Algunas, como la ESV o la NASB, buscan precisión palabra por palabra, mientras que otras, como la NVI o la NTV, se centran en la legibilidad y en transmitir el significado.
Comparar traducciones puede brindarte una comprensión más completa de las Escrituras. Además, no ignores las notas al pie. Estas a menudo explican las diferencias textuales, las fuentes de los manuscritos y las decisiones tomadas por los traductores. Las notas al pie te ayudan a entender por qué versículos como Mateo, capítulo 17, versículo 21 aparecen en algunas traducciones, pero no en otras. Examina más profundamente la historia de la Biblia utilizando herramientas como comentarios, léxicos y aplicaciones bíblicas. Estos recursos pueden ayudarte a entender las palabras originales en griego o hebreo y el contexto histórico de un pasaje. Estudiar de esta manera no solo responde preguntas, sino que también te ayuda a crecer espiritualmente. Estudiar las Escrituras con otros también puede brindarte nuevas perspectivas. Cuando discutes traducciones y diferencias con otros creyentes, aprendes de ellos y crecen juntos en la fe. Lo más importante es que la Biblia te acerque más a Dios. El propósito de estudiar las Escrituras no es solo adquirir conocimiento, sino profundizar tu relación con el Señor. Como dice el Salmo, capítulo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». Ya sea que estés comparando traducciones o reflexionando sobre un solo versículo, permite que la palabra de Dios guíe y transforme tu vida. Cuando te encuentres con pasajes difíciles o diferencias en las traducciones, no los evites. En cambio, deja que te inspiren a buscar la verdad de Dios. Ora por entendimiento, ayuna para acercarte más a Él y estudia la Biblia con un corazón abierto. Estas prácticas no solo fortalecerán tu fe, sino que también te prepararán para compartir la palabra de Dios con otros. La Biblia es un regalo, una palabra viva que revela el corazón de Dios. Atesoremos este regalo, estudiémoslo y permitamos que dé forma a nuestras vidas. El poder de las Escrituras no se encuentra en los debates sobre traducciones, sino en cómo el Espíritu de Dios usa su palabra para cambiar corazones y vidas. En conclusión, la omisión de Mateo, capítulo 17, versículo 21 nos recuerda la rica historia de la Biblia y la necesidad de estudiar las Escrituras con cuidado. Ya sea que el versículo esté incluido o no, el llamado a la oración y al ayuno es claro y sigue siendo esencial para nuestra vida espiritual. ¿Qué opinas sobre la omisión de Mateo, capítulo 17, versículo 21? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con otros para ayudarlos a crecer en su fe. Nos vemos la próxima vez y que Dios te bendiga.